Elegí este versículo para comenzar el tema, para abrir, que dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta de esta persona es la pregunta que yo más he considerado en los 27 años que tengo en este mundo, y más de una vez me ha robado el sueño. Sé que la mayoría de los seres humanos lo piensan alguna vez en su vida o consideran ese pensamiento. Mi familia y mis amigos que me conocen saben esto, lo que voy a decir ahora, pero hay personas que quizás no me conocen personalmente aún y entonces no saben esto de mí. Pero a mí me gustan mucho las listas y las reglas y en todo ámbito, el ámbito familiar, el ámbito académico, laboral, siempre me gusta saber qué es lo que se espera de mí específicamente para, para poder cumplirlo y ocupar mi papel de la mejor manera, de la manera más satisfactoria. Este mismo anhelo de saber qué se esperaba de mí y saber exactamente qué rol o qué papel tengo que jugar yo, afectaba también mi vida espiritual, por supuesto, y no encontraba respuestas satisfactorias, y eso que busqué e hice muchas preguntas. Entonces vamos a ver algo específico. El objetivo de este estudio, la introducción, es que quiero que consideremos cómo nos relacionamos con lo que solemos denominar inspiración. O sea, las palabras escritas que nosotros consideramos que fueron inspiradas por Dios en la persona del Espíritu Santo para ser registradas de puño y letra por personas y mandarlas a su pueblo. Y creo que la relevancia de que reflexionemos qué relación tenemos nosotros con la inspiración va a abordar mucho el, el ámbito de lo devocional. Es ese abordaje cotidiano de nuestra búsqueda espiritual. Incluye el estudio de la voluntad de Dios, de quién Él es, de su carácter, y nuestro tiempo que le dedicamos a la oración. Y a veces por tener quizás ideas que no están tan esclarecidas sobre cómo nos tenemos que relacionar con la inspiración, eso impacta la vida diaria, lo cotidiano, y a veces nos trae angustia. Entonces la claridad nos trae tranquilidad. Los objetivos de este estudio son dos primordialmente. Uno es hacer una revisión de algunos ejemplos del pasado, porque siempre aportan perspectiva necesaria para que seamos pragmáticos cuando consideramos un tema. Lo bajamos al plano de lo real, de cómo vivimos, y nos podemos apropiar de esa información de una manera que realmente nos sirva. Y el segundo objetivo es explicitar algo que quizás muchas personas que están con nosotros en nuestro grupo hoy y que forman parte del movimiento no hayan visto de manera tan clara y precisa, porque si es algo como que ha permanecido tácito, y entonces es un escalón en el cual las personas pueden tropezar una y otra vez en el avance cristiano, en nuestro caminar, nuestro desarrollo, pero una vez que se visibiliza esa perspectiva, esta idea, ya no nos vamos a tropezar con ella. Cuando la ponemos clara en palabras, es como que ese escalón lo vamos a ver y no nos vamos a tropezar en él, vamos a poder estar parados de manera tranquila. El marco teórico del desarrollo de este tema, en algunas presentaciones recientes se ha estado tratando con este tema que quiero abordar yo hoy, que es nuestra relación con la inspiración. Y es un tema que siempre va a merecer una consideración especial y un estudio. Cuando yo abordo un texto inspirado, debo realizar una interpretación de lo que Dios está tratando de comunicar allí. O sea, voy a sacar conclusiones o ideas en limpio, un listado, de lo que Dios quiso decir. Y al hacer esta tarea hay varias precauciones que debemos tomar, y hay varios errores en los que es muy fácil caer. Es más sencillo quizás detallar cuáles son los errores a evitar que hablar del ideal al cual deberíamos apuntar. Y probablemente esto es porque el ideal lo estamos descubriendo aún. Y aprendemos por contraste cuando vemos lo que está mal hacer o lo que no nos conviene. Y eso nos va mostrando eh, el otro lado, que es lo que sí deberíamos hacer.
¿Cuáles son algunos errores a evitar? Voy a hacer una recapitulación rápida de presentaciones que han hecho otras personas, porque me quiero enfocar especialmente en el último error, en el tema de hoy. Uno de los errores cuando yo abordo el texto inspirado, cuando digo texto inspirado me refiero tanto a la Biblia como a los escritos de Elena de White, porque son parte de lo mismo, es el canon que tenemos de lo que consideramos que Dios dejó escrito. El primer error es creer que lo que yo estoy leyendo y entendiendo es de hecho lo que el autor quiso decir y no considerar que quizás haya otra perspectiva. El segundo error, que es muy frecuente, es olvidarnos que el lenguaje es algo vivo que se transforma y que en pocos años palabras que solían ser usadas con un fin cobran otra definición que se convierte en la definición aceptada por la mayoría. Entonces, esa palabra quizás en algún punto significó algo para el lector y hoy en día esa palabra cuando la leo yo interpreto otra cosa porque hubo un cambio cultural. El tercer error es que ciertas palabras pueden ser utilizadas con dos acepciones distintas por un mismo autor, en dos contextos distintos, y en la mayoría de los idiomas pasa esto, que una palabra tiene más de una definición. Y eso tenemos que estar siempre atentos. Parece obvio, pero a veces caemos en estos errores sin querer. El cuarto error es olvidarnos el contexto cultural en el que fue escrito. Siempre tenemos que considerar eso también. El quinto error es no considerar que las circunstancias cambian las condiciones. Una circunstancia distinta quiere decir que hay distintos requerimientos de parte de Dios hacia nosotros. Puse una cita acá que estaba en inglés, no está la traducción al español, pero yo la traduje. Me gustaría pedirle a alguno de ustedes que la lea, solamente lo que está en itálica. Yo leo si quieres. Bueno, Dice, Dios quiere que todos tengamos sentido común y quiere que razonemos desde el sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones. Las circunstancias cambian la relación de las cosas. muchas gracias, Tania. Parece un concepto tan sencillo, pero realmente cava muy hondo en nuestra vida cristiana cuando lo consideramos y lo pesamos, lo ponemos en una balanza. Entender que las circunstancias cambian los requerimientos, que cambian las condiciones. El sexto error, y es el que más vamos a tratar hoy, vamos a tratar más con el penúltimo y el último, es asumir que la porción que yo estoy estudiando de un tema representa el tema en su totalidad. Dicho de otra manera, esto quiere decir que cuando yo abordo el tema, no estoy considerando lo vasto que puede llegar a ser el asunto. Es un desacierto frecuente de nuestra lógica creer que tenemos conciencia real del tamaño de un tema o que tenemos una visión real de la totalidad de las perspectivas con las que se podría considerar. Y esto nos lleva a veces a sacar conclusiones erradas que tienen consecuencias muy reales en nuestras ideas de Dios, en nuestras ideas del prójimo y en nuestras ideas de lo que Dios espera de nosotros. Este es simplemente un mero y breve repaso de algunos conceptos en los que ya hemos estado meditando, hemos estado masticándolos, pero hoy quería como que podamos desintegrarlos más para poder realmente nutrirnos de ello y que nos ayude de una manera práctica. ¿Se acuerdan de la pregunta que hicimos al principio del versículo? Es la pregunta que un joven le hizo a Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Para entender mi deber como cristiano hoy en día, y me refiero hoy en día a noviembre del 2020, ¿cómo debo abordar la Biblia? ¿Cómo debo abordar los escritos de Elena de White? Dios nos habla y esta es un concepto que creo que compartimos todos los que estamos en esta reunión. Es como una premisa, un principio básico que compartimos todos los que estamos en este tema que estamos acá charlando. ¿Qué es esta idea? Que Dios se quiere comunicar conmigo, que lo hace, y que la razón por la cual Él se quiere comunicar conmigo
es porque Él espera algo de mí. Él quiere que yo haga algo con Él. Él me está ofreciendo una invitación y me está revelando unas condiciones para formar parte de su reino. Entonces, todos nosotros creemos eso, que Dios se quiere comunicar con nosotros y lo hace, y que el contenido de esa comunicación sobre lo que Él espera. Y tiene el objeto también de contarnos una perspectiva de la gran controversia. Y si nosotros queremos formar parte del reino, ¿qué condiciones tenemos que llenar? ¿Alguien me podría leer esta cita? Es una cita del conflicto de los siglos, que está en el capítulo 20 en español, y la hemos usado muchísimo. Me gustaría hoy quizás centrarnos en una parte distinta de la que siempre nos centramos. La puedo leer si quiere. Muchas gracias, Raquel. Sí. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Muchas gracias. Pongo Lo que quiero que hagamos hoy es que nos tomemos un segundito y pensemos. Cuando yo pienso en la Biblia o pienso en los escritos de Elena de White, ¿qué ideas asociadas tengo? ¿Qué se me viene a la cabeza? No lo compartan, simplemente considérenlo. Un razonamiento pobre sobre cómo uno debería relacionarse con el texto inspirado ha llevado a muchas personas a perder la fe. Y de ahí el valor que tiene hacer esta meditación. Porque nosotros anhelamos tener una fe inteligente, y lo decimos mucho, es algo que suena hermoso, pero ¿estamos realmente dispuestos a ejercitar los poderes de nuestro intelecto de una manera tranquila, metódica y madura cuando hacemos nuestro estudio personal? La razón por la que muchas personas pierden o abandonan su fe en la inspiración, en este movimiento, en Dios, es porque creen encontrar algunas contradicciones. Vamos a leer otra cita que está también en el conflicto de los siglos y nos habla un poquito sobre la experiencia de Miller, sobre qué experiencia tuvo él en su relación con la Biblia. ¿Alguien me quiere ayudar con esta cita? Leo. Cualquiera de los dos. Yo leo, sí. Se dijo, asimismo, que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma, y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse, procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario. Comparó pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de las concordancias. Prosiguió su estudio de un modelo regular y metódico. La palabra clave, creo yo, en la cita que leíste, muchas gracias, es la palabra aparente. Si toda contradicción aparente no podía ser armonizada. Las personas abandonan su fe porque perciben ciertas contradicciones aparentes que no logran resolver. Y esto tiene que ver con lo que llamamos metodología. ¿Qué es la metodología? Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, en un estudio o en una exposición doctrinal. ¿Qué es un método?
Un método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. O sea, otra acepción de esta palabra es usar la palabra sistema. Estamos usando un sistema. En nuestra relación con Dios y con el texto que Él inspiró, nosotros debemos seguir un sistema para el resultado que anhelamos tener, que es la resolución de la pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Porque es la pregunta de la cual nos corresponde ocuparnos a cada uno de nosotros en esta vida. ¿Cómo nos habla Dios? Cuando uno considera cómo Dios nos habla, el texto inspirado es solo una de las formas en las cuales Él nos habla. La mayoría de las personas caen en el último de los errores que vimos al principio. No sé si se acuerdan, que es no considerar el tamaño del asunto, cuán vasto puede llegar a ser, y la totalidad de las perspectivas con las cuales puede ser estudiado. Entonces, cuando yo pienso cómo Dios le habla al ser humano y pienso en el texto inspirado, muchas personas caen en el error de creer que lo que ellos ven, que es el texto inspirado, es la totalidad de las formas que Dios utiliza en su comunicación. Sin embargo, no es la única forma que Dios se comunica con nosotros. Otras formas incluyen la naturaleza y otras formas que son menos estudiadas, la historia, que es el manejo providencial que Él hizo de los eventos del pasado para que nos queden a nosotros como parábolas, y por las personas que Él ha elegido para guiar a su pueblo hoy. Y digo hoy en tiempo real. No estoy hablando de las personas que guiaron al pueblo de Dios en el pasado, sino en el presente. Este error de interpretación, de no considerar cuán vasto es el tema de cómo Dios le habla al ser humano, es la razón por la que Israel mataba a los profetas. Porque el texto inspirado que ellos tenían los rollos, ellos consideraban que esa era la única voz de Dios. Y cuando Dios mandaba a un profeta, ellos no reconocían que Dios también les estaba hablando a través de esa persona y por lo tanto lo mataban. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar del concepto de no tomar la Biblia de manera literal o los escritos de Elena de manera literal. Es un tema que lo hemos tocado bastante, que lo seguimos masticando, nos seguimos apropiando, seguimos tratando de entenderlo. Y hoy quiero que podamos ahondar un poquito ahí porque creo que nos va a servir. Igual en el futuro, sin duda, volveremos a tocar este tema porque es muy importante. Me gustaría mucho que presten atención realmente a esto que voy a decir ahora, porque es una idea que es muy poderosa, que es muy obvia, pero puede llegar a asustar a algunas personas que la escuchen. Y es la siguiente. Yo, como lector y como estudiante y como cristiano, no debo buscar en el texto inspirado permiso o licencia, por así decirlo, para aceptar lo que Dios me está diciendo a través de la historia, de las parábolas y de sus profetas de hoy en día. Vamos a dejar que eso permee un ratito. Entender esto me salva de aquellas contradicciones que pueden socavar mi fe, porque me salva de erróneamente buscar armonizar distintas circunstancias que cambiaron cuando el tiempo pasó y cuando la cultura cambió. ¿Se acuerdan de la cita que leímos? Dios quiere que todos tengamos sentido común y que razonemos desde el sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones. Las circunstancias cambian la relación de las cosas. Entonces, esta idea es realmente importante. Este fenómeno ocurrió en cada una de las generaciones anteriores en la historia del pueblo de Dios. Y nosotros lo creemos y lo practicamos. Es la siguiente idea, es el siguiente concepto. Nosotros no nos guiamos por un así dice el Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto si lo desgranamos? Es que yo no voy a ir al texto inspirado a buscar una frase, una cita, un párrafo que me autorice o me apoye en lo que a mí me toca hacer hoy en día. Más bien voy a tener en claro que el sistema con el cual yo voy a emprender mi relación con el texto es usando las parábolas, o sea, no una lectura literal. Por esto usamos líneas.
¿Qué quiere realmente decir que no leemos literalmente? Literal es un adjetivo que nos habla sobre el primer significado que tienen las palabras. Eso es literal. El significado está ahí, el primero que se lee. Eso es tomar algo literalmente. Entonces, yo no tomo el primer significado de las palabras escritas. Uso parábolas. Y voy a dar un ejemplo. Si yo quiero justificar el liderazgo de la mujer en el reino de Dios hoy en día, no puedo buscar ejemplos de liderazgo femenino en la Biblia. Porque si bien encontramos historias allí de mujeres que Dios utilizó en el pasado, Dios se valió de muchos instrumentos para cumplir sus fines, un análisis inteligente de la historia y de lo escrito y sincero nos lleva a ver que las mujeres en esas épocas no poseían poder real o influencia marcada en asuntos que atenían a la sociedad. Y en la esfera espiritual esto también aplicaba. No tenían una influencia real o poder marcado en nada que realmente cambie el curso de las cosas o que pueda modificar el comportamiento grupal. Y estudiar esas historias de manera literal no es lo que deberíamos hacer. Solo debemos estudiar el texto inspirado a través de un sistema, en el que yo considero el texto como una parábola y no lo tomo literalmente. Y siendo aún más claros, lo que voy a hacer es buscar allí símbolos. Muchos de ustedes conocen el estudio de Hechos 27. Hechos 27 es como nosotros deberíamos estudiar todos los capítulos de la Biblia, todas las historias. Aristarco, Lucas y Pablo en ese viaje no son figuras históricas, no son una lección moral, son símbolos en una parábola. Entonces, a veces caemos en tratar de explicar quizás la Biblia porque la amamos y la queremos defender. Intentar justificar el liderazgo femenino con la Biblia es tratar de defender la Biblia, porque quizás nos da lástima y queremos excusar de alguna manera el sexismo que podemos encontrar en los relatos de esas circunstancias, de esos tiempos, y lo que Dios le decía a su pueblo en aquellas circunstancias. Pero nosotros deberíamos considerar la Biblia, haciendo un paralelo, vamos a pensar en la Constitución de Estados Unidos. Cuando pensamos en la Constitución de los Estados Unidos, no pensamos, estoy pasando las slides que me había olvidado, cuando pensamos en la Constitución de Estados Unidos y pensamos en la intención original de sus autores, muchas personas consideran el documento de la Constitución como un documento hermoso con altos principios. Y lo era. Pero si yo pienso en qué quisieron decir las personas que lo escribieron, ¿me es útil hoy en día esa consideración? ¿Es realmente relevante lo que ese autor o esos pioneros quisieron decir en la Constitución? Voy a sugerir que no, que la intención original no es importante, porque la Constitución fue escrita en la opresión de un género entero y una raza entera. La relación que nosotros debemos guardar con la Constitución es considerarla como un principio y no como una norma. Como dijo el expresidente Barack Obama, como una estrella polar. Esto quiere decir, si lo pensamos, que vamos a entender el espíritu, pero no vamos a abrazar la letra chica. La madurez nos lleva a entender que eran otras circunstancias, y ni siquiera era un mundo que tenía valores de libertad y justicia para todos. Solo unos pocos tenían acceso a la libertad y la justicia. Y era un mundo bastante horrible si somos sinceros. Ese es un mundo en el que uno no le gustaría vivir. Entonces, cuando yo encuentro racismo y sexismo en las páginas de la Biblia, yo debo entender lo mismo. Como decía la cita de Elena de White que vimos, a cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz, adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra. Entonces, eso que está escrito respondía a las necesidades de su tiempo.
y era suficiente para la obra de ese momento. Y tenemos que entender que todo tiempo tiene necesidades especiales y distintas y un trabajo especial que realizarse. Paso los slides, que me los olvido. Vamos a hablar de enmendar. Los que ya estuvimos estudiando, leyendo sobre el tema de la Constitución de Estados Unidos, sabemos que la Constitución recibió enmiendas. ¿Qué es enmendar? Es una palabra, enmiendas viene de la palabra enmendar, que es un verbo, que quiere decir corregir o arreglar errores o defectos de una cosa o una persona. Entonces, la Constitución recibió enmiendas, recibió correcciones que trataron de corregir los errores que había en ella. Entonces, no era algo perfecto, era algo que tenía mucho para crecer y por eso se agregaron las enmiendas. Si hacemos el paralelismo entre la Constitución y la Biblia, vamos a entender que la Biblia también, vuelvo a la cita que estamos usando para este estudio, que es la que realmente quiero que mastiquemos. Voy a empezar a leerla de vuelta. Por medio de su Santo Espíritu, Dios dirigió, y voy a parafrasear, en el pasado y está dirigiendo en el presente, especialmente a sus siervos en la tierra, en grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Y hubo enmiendas a lo que Dios requería de su pueblo y al entendimiento que tenemos de quién es Él. La idea que nosotros tenemos de Dios no es la misma idea que tenía Juan el Bautista de Dios y no es la misma idea que tenía Moisés de Dios. Hemos experimentado un crecimiento. Así como uno no defiende la Constitución, sino que considera el espíritu y no se aferra a la letra, deberíamos abordar los escritos inspirados de la misma manera. Considerarlas como un principio y no tanto como una norma. Y es la madurez la que nos lleva a entender que eran otras circunstancias, que eran otra cultura. Cada norma parte de un principio. De hecho, la definición de principio significa comienzo en una acepción y en otra acepción es la proposición o la idea fundamental en la que se basa un razonamiento, una teoría, una doctrina, una ciencia. Si pensamos eso es algo realmente hermoso, pensar que la Biblia o los escritos inspirados son una idea fundamental de la cual parte un razonamiento, una doctrina, una teoría, una ciencia. Les quiero contar algo. En parte, esta presentación surgió de dos conversaciones que tuve con personas que las quiero un montón. Y en distintos momentos, hace más o menos unos 10 días promediando, charlé con una de estas personas y después charlé con la otra y escuché algo similar. Y era esto. Ambos me expresaron un lamento. Se sentían inadecuados, se sentían culpables por no estar leyendo la Biblia todos los días. Y en esas conversaciones traté de transmitirles un poquito de lo que quiero transmitirles hoy a ustedes. Voy a usar una ilustración porque la imaginación es muy poderosa y las historias pasadas nos orientan sobre nuestra conducta hoy en día. Como dije al principio, nos traen eso a lo real, al mundo de lo práctico. Vamos a imaginarnos. Estamos en Palestina, es el año 27. Cristo está viajando de lugar en lugar predicando. Le está dando vista a los ciegos de manera literal y figurativa. Y nosotros estamos ahí, inmersos en esa cultura. Y como la vida del ser humano en general es compleja, tenemos cuerpos que cuidar, alimentos que ganar, labores que hacer. Tenemos una familia que nos necesita, tenemos una comunidad que nos necesita. Y también tenemos un cielo que ganar, como dice Elena. El tiempo pasa rápido, los días son cortos y nosotros necesitamos alimento espiritual, porque es una necesidad básica. Necesitamos la respuesta a esa pregunta que arde en nuestro corazón, que es, ¿qué debo hacer yo para obtener la vida eterna?
Imagínense realmente que están ahí en Palestina. ¿Dónde vas a encontrar la respuesta a tu pregunta? ¿Vas a releer el Pentateuco? ¿Vas a ir a la sinagoga? Porque tu otra alternativa es ir a sentarte en la ladera del monte a escuchar a un hombre de Nazaret, que como describe el discurso maestro de Jesucristo, hablaba palabras que resonaban como algo desconocido y nuevo, eran opuestas a cuanto antes habían oído. Era un nuevo maestro que poseía un poder que los dejaba atónitos. ¿Dónde está la respuesta a la pregunta que arde en tu corazón? ¿Dónde vas a encontrarla? Ojalá puedas ver que yo estoy usando una parábola. Porque para obtener la vida eterna en tiempos de Moisés y en tiempos de Jesús tenías que hacer cosas distintas, los requerimientos no eran los mismos. Las circunstancias cambian lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Dios no espera, si somos concretos, lo mismo de mí que esperó de Abraham, que esperó de Moisés, que esperó de Pablo, que esperó de Miller, que esperó de Elena de White. Hay otro estándar, hay otra vara. Y esta idea explica muchas de las contradicciones que vemos, que son cosas que algunos no entienden de lo que enseña el movimiento. Hay citas que solo pueden ser explicadas con el sistema de parábolas, porque no hay otro método que realmente nos satisfaga si tenemos una mente ordenada, si somos honestos y si estamos sedientos de la verdad. Lo que quiero explicitar en esta mañana es que nosotros no nos guiamos por una lectura literal del texto inspirado. Ya lo han escuchado muchas veces, pero yo quiero que hoy realmente se vayan sintiendo que lo entendieron un poco mejor. Lo que determina la conducta que yo debo tomar es las líneas. Vamos a ver algunos ejemplos de los textos que consideramos inspirados. Deuteronomio 22:5 nos dice que la mujer no se puede vestir con ropa de hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 dice que las mujeres no pueden enseñar y que deben permanecer calladas. Levítico 15 dice que una mujer que está menstruando tiene que estar apartada por 7 días. En Eventos de los Últimos Días hay una cita en la que en 1856 Elena tuvo una visión sobre una conferencia en la cual ella estaba y ella veía que las personas allí presentes iban a vivir las últimas 7 plagas y iban a ser parte de los 144.000. Pero Cristo no vino y no fueron. Vemos algunas contradicciones entre un escrito y otro. Moisés en Deuteronomio nos dice que no hay que entregar a su señor al siervo que huye del amo. Sin embargo, Pablo, en Filemón, lo manda de vuelta a Onésimo con su amo del cual él había huido. Elena de White posteriormente nos dice que la ley de 1850 del esclavo fugitivo en Estados Unidos no debía ser acatada. Dice así: no debemos obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo. El esclavo no es propiedad de ningún hombre, Dios es su legítimo dueño. Podemos encontrar en la inspiración que Elena no aprobó el voto de la mujer, voto político, o su ordenación a la obra pastoral. Jesús dijo en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elena habla sobre no fijar fechas después de 1844. Lo que quiero que vean acá, en cada una de estas cosas, es que son cosas que no practicamos. Nosotros no nos aferramos a la palabra escrita, sino que entendemos el espíritu. Nosotros entendemos que esas personas que no fueron parte de los 144.000, y esa visión no quiere decir que Elena haya sido una profeta falsa, como muchas personas terminan perdiendo su fe a causa de eso, sino que lo reconciliamos, lo armonizamos, entendiendo que Cristo sí tenía la intención de venir para esa generación, pero eso no fue así, y las circunstancias cambian las condiciones. Nosotros no vamos a usar la Biblia para justificar la esclavitud, para justificar el racismo, aunque podríamos, la opresión de la mujer y su relegación a la base de la pirámide social.
Tampoco excusamos lo que encontramos allí escrito. No voy a tratar de buscar cambiar lo que está escrito o de pintar la Biblia más bella de lo que en realidad es. Lo que yo voy a entender es algo muy sencillo y es que eso no es para mí hoy en día. Y esto aplica a otros temas con los que algunos de nuestros miembros tienen dificultades. Por ejemplo, la fijación de fechas. Así como yo no agarro Deuteronomio o Levítico o Timoteo para saber qué papel como mujer tengo que hacer yo hoy, yo no voy a agarrar las citas de un profeta que fue para un pueblo en otro tiempo y tratar de aplicarlas hoy en día, porque yo entiendo de que hoy es otro tiempo, es otras circunstancias y las condiciones ya no son las mismas. Vamos a ver en dónde decantan todas las controversias. Todas las controversias que pueda haber en la inspiración decantan en esto. Cada vez que algún miembro de nuestro movimiento se fue en los últimos años, siempre es por esta razón. Las líneas del estudio de la historia y de cómo Dios nos está guiando hoy 2020, es lo que a veces no armoniza con lo que está escrito. El escrito está, no es lo que Dios nos pide hoy. Y entonces es lo que quiero que entendamos. Voy a dar un ejemplo. En el 2014 entendimos que no había que hacer esfuerzos evangélicos por las personas que estaban en el mundo en ese momento. Que el momento para ir a esas personas era a partir de la ley dominical, según dice Apocalipsis 18. Pero sin embargo, usando versículos como Mateo 28, muchas personas decían, no, pero Jesús dijo, tenemos que ir a todo el mundo. Y entonces otras personas decían, no, pero eso no es lo que se requiere de nosotros hoy. Y hubo una división. En este punto decanta toda controversia que pueda llegar a haber con respecto a qué vamos a hacer y cuál es nuestra labor. Veo que están escribiendo en el chat, no lo estoy leyendo, perdón. Perdón. Entonces, ocurren las divisiones sobre cómo interpretamos la voluntad de Dios. Y así con cada cosa, por ejemplo, la fijación de fechas. Nos aferramos a la letra y no entendemos el espíritu de la obra de Dios, que Dios siempre funciona igual. Esto es algo realmente increíble y esto es lo que finalmente va a hacer que entendamos lo que tenemos que hacer o que no entendamos lo que tenemos que hacer. El estudio de la voluntad de Dios hoy en día nos demostró que Dios demandaba algo de nosotros, por ejemplo, con el rol de la mujer. ¿Cómo vamos a encontrar esta armonía? Es la misma armonía que buscaba Miller. Él quería emprender el estudio de la Biblia buscando solucionar las controversias aparentes. Y él lo logró en su tiempo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy. No todo en la inspiración puede reconciliarse si nosotros tenemos una visión literal del texto. La armonía va a llegar cuando nosotros entendamos la sencilla pero muy profunda idea de que Dios espera algo distinto de nosotros, de lo que esperaba de personas en otros años. Esa es la idea. Así como Juan, el discípulo amado, no iba a encontrar las condiciones para su salvación leyendo a los profetas de otras épocas, nosotros no vamos a encontrar las condiciones de nuestra salvación leyendo a profetas de otras épocas, no leyéndolos literalmente por lo menos, sino como parábolas. Juan tenía que ir a la sinagoga a participar de las lecturas públicas de los rollos. Su otra opción era ir a escuchar doctrina a través de un nuevo prisma, que era el prisma que daba Jesús cuando predicaba. Eventualmente Juan escribió un libro, escribió más de uno. Hoy Juan está en el canon, pero las personas que lo leían en esa época, para ellos Juan no estaba en el canon. El canon era Moisés. Esas personas, las personas que tenían que leer el Evangelio de Juan, sus epístolas y Apocalipsis, no tuvieron la distancia con el profeta, que es la que a veces nos facilita, por así decirlo, considerarlo con mayor reverencia. Pablo escribió epístolas que hoy nosotros las leemos en el canon, pero en esa época no eran parte del canon. Lutero se valió de la imprenta. Este estudio lo tuvimos hace
creo Esteban dio sobre este tema y Diego también previamente, sobre cómo Dios se vale de distintos métodos acorde va avanzando la ciencia. Antes era de puño y letra, en rollos, después se desarrolló la imprenta, hoy tenemos internet. Miller y Elena de White escribieron libros, periódicos, panfletos. Nosotros los consideramos como inspirados, pero nunca llegaron al canon bíblico, esos profetas modernos, sino que los podemos leer en una aplicación del celular. Y nosotros hoy en día tenemos YouTube. Vamos concluyendo la idea. La verdad más clara de todas las verdades, nos dijo Elena en la cita del conflicto de los siglos, es esta. Voy a leer la cita. La verdad más clara es que por medio de su Santo Espíritu, Dios está dirigiendo a sus siervos en un movimiento en pro del adelanto de la obra de la salvación. Hay mujeres y hombres que en manos de Dios son instrumentos para realizar sus fines de gracia y de misericordia. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar y a cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de nuestro tiempo. Dicho todo esto, ¿cómo vas a pasar vos las horas que le vas a dedicar a tu tiempo devocional? ¿Qué medios tenés a tu alcance para acceder a la luz que está adecuada a las necesidades de hoy? ¿Cuál es el papel que te toca a vos desempeñar en pro del adelanto de la obra de salvación? No hay tiempo suficiente para que puedas otorgarte la distancia del profeta que te facilitaría considerarlo con la reverencia necesaria. Pero nunca hubo ese tiempo. En la época de Moisés, Moisés tenía que ser considerado como el vocero de Dios. Esas personas no tuvieron la distancia, como nosotros, que hoy en día lo consideramos con reverencia. No les pasó con Jesús. No hubo esa distancia con las personas que fueron probadas por el ministerio de Elena de White. Tenés la pregunta en tu corazón, que es la que tenemos todos. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y tenés que buscar tu respuesta. ¿Dónde la vas a buscar? ¿Dónde la vas a poder hallar? Voy a terminar con este versículo que me gusta. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Espero que hayan podido entender lo que quise decir hoy y que pueda afectar el tiempo que ustedes le dedican a su vida espiritual. Que busquen la información donde puedan hallarla y no en cosas que fueron escritas para otros tiempos y otras circunstancias de manera literal, sino que aprendamos a usar las parábolas. Voy a cerrar con una oración. Si se quieren arrodillar, yo me voy a arrodillar. Amante Padre que estás en el cielo, te doy muchísimas gracias por que nos ayudas con nuestras ideas, porque nos das información para que tengamos ideas claras y entendamos nuestro deber, porque nos das información que nos ayuda a organizarnos. Nuestra vida es compleja, tenemos poco tiempo, tenemos necesidades que cubrir, personas que ayudar, familias que nos necesitan y tenemos un tiempo determinado que le dedicamos a nuestra búsqueda de lo que vos esperás de nosotros. Danos sabiduría para elegir la fuente de la cual vos nos estás hablando y poder discernirla, identificarla y reverenciarla. Señor, de esto depende nuestra salvación y te quiero pedir que nos des sabiduría y la compañía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.